Vamos, vamos, vamos. Abran paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. ¿Ustedes qué son? Buenos. ¿Qué va? O que teño que facer para non ter que ir ao mar, para non ter que ir ao mar, para non ter que ir ao mar. El Interior ha decidido retirar su condición a los testigos protegidos de la Operación Nécora, la primera y mayor operación contra el narcotráfico en España, realizada ahora hace 20 años, en 1990. Y así, amigos, llegábamos a Galicia después de 20 años. Continuamos la gran aventura. Tenéis que perdonarme, pues he estado unos días ausente porque se me rompió el monitor. Así que volvemos y con más fuerza que nunca. Gracias a todos. Continuamos. La Operación Nécora fue la gran primera operación contra la droga en las rías gallegas y también en España. Fue una operación que fue dirigida por el juez Baltasar Garzón y por el fiscal antidroga Javier Zaragoza, hoy fiscal jefe de la Audiencia Nacional, en la cual cayeron los principales capos de la droga gallega, como fueron Sito Miñanco, Laurino Niña, los Charlines, y todo gracias a las declaraciones de dos testigos, en este caso protegidos hasta el mes de diciembre, que eran Ricardo Portavales y Manuel Fernández Padín. En concreto, estos dos fueron los que cantaron, porque la droga solo se puede acabar, la lucha contra la droga solo se puede acabar a través de testigos arrepentidos, como se está viendo en Colombia, sí, como se está viendo en México, ¿no? Pero lo desgraciado de este caso es que a partir de diciembre, en concreto tengo aquí el auto de la Audiencia Nacional, Sala Tercera, de fecha 28 de diciembre, precisamente el Día de los Inocentes, cuando se le retira la protección tanto desde el punto de vista de escoltas como la protección económica, es decir, la casa donde vivía esta familia, como también la manutención que tenían mensual, se le retira por parte de la Comisaría General de Seguridad del Estado, es decir, el Ministerio del Interior, que la estaba pagando a través de los fondos reservados. ¿Y qué razones se dan para retirarles esta condición de testigos protegidos ahora? Según la Audiencia Nacional, tengo aquí el auto, dice que las medidas protectoras, sean de naturaleza personal o económica, no pueden prolongarse ad finitum, y que los riesgos se han Y el reducido. finitum ha llegado ahora. Según la Audiencia Nacional, sí, porque han transcurrido 20 años, pero no es así, porque evidentemente los grandes capos de la droga siguen todavía. De aquí salió la Operación Nécora, la verdadera Operación Nécora, amigos y amigas. No salió de Cambados, de Villagarcía o de otros municipios de Galicia, sino de aquí, de Marín, un pueblo pesquero que apenas tuvo repercusión ninguna en los medios de comunicación de España, pero yo por fin estaba en mi tierra, en mi pueblo, después de 20 años.
y algunos medios de comunicación en España se hacían eco de la gran noticia. No es de recibo es que a estas personas que con su testimonio logran romper organizaciones como pueden ser en este caso la Organización Gallega de la Droga, pues a los 20 años se les retire, porque la única excusa que han dicho es que no hay fondos reservados, que no hay dinero para fondos reservados. La crisis también afecta a los... Que le afectaba al Ministerio del Interior y que no había dinero para pagar las manutenciones. Si queréis, pues os digo con exactitud las cantidades, etcétera. Sí, vamos a, primero hablamos de Ricardo Portavales y de Manuel Fernández Padín. Ellos son las dos personas. Las dos personas y estas personas, ¿qué es lo que tenían ahora mismo? O sea, ¿qué es lo que les daba la condición de testigos protegidos que ahora pierden? Sí, vamos a ver. Ricardo Portavales nació en Marín, Pontevedra. Manuel Fernández Padín nació en Vilanova de Aurosa. Los dos trabajaban para los clanes de la droga. Uno en teoría trabajaba para Celso Barreiros, que también fue implicado por Portavales junto con Carlos Goyanes. ¿Acordaron lo que era la Jet Set? Aunque salieron absueltos. Y luego Fernández Padín trabajaba para los Charlines. Con sus declaraciones lograron que estos capos cayeran. Bueno, a partir de entonces empezaron a ser testigos protegidos por la ley 19/1994. Les pagaban una manutención a la familia y vivían en una casa. Actualmente la manutención estaba en torno a unos 1.400 euros. Cuando les retiraban al mes. Por familia. Por familia. Cuando les retiraban también el agua, la luz... O sea, los gastos corrientes... Se quedaban en unos 1.100. Sí. 1.100 que les daban sin más. Sin más. Más la casa donde más la vivían. casa donde vivían, que concretamente vivían en una casa cerca de una urbanización elitista de la capital de España. Pero claro, evidentemente eso no es quizá lo que tenga que hacer el Ministerio del Interior, sino darles una vivienda de protección oficial, reeducarlos, ponerles un trabajo. Evidentemente les han dado una nueva identidad, pasan con pasaporte que no es el suyo a la frontera. A mí ya me daba todo igual. Gobierno, políticos, prensa, yo lo que quería era estar en mi pueblo, pues después de 20 años ya estábamos en mi querida tierra y creo que me lo merecía, y con creces. Tell 'em to go quench, na joro jara joro. No break no job, no sense, na joro jara joro. Go and kill, go and die, go and quench, put up for the verse. Go and quench, go and kill, go and die, put up for the verse. Go and die, go and quench, go and kill, put up for the verse. Joro jara joro. Bueno, pues esta es la playa de Portocelo, Marín, Pontevedra, y creo que realmente me merecía, con creces, como decía anteriormente, estar aquí. Dios, cómo echaba de menos mi tierra, y cómo había cambiado. Ya se me estaba pasando el arroz. La recordaba de otra forma, pero me gustaba. Así que, en mi próximo vídeo, ¿cómo ha cambiado esto, Alejandro? Into the